María Elena Gamboa de Rosales. En el martirologio de la patria hay numerosos nombres escondidos, irradiando luz diamantina y admirable. Al intentar conocerlos, nos hallamos con la sorpresa de que pertenecen a familias ejemplares, conmovidas por los días angustiosos de nuestro México y sacrificadas por el odio y el celo en privanza en las épocas de crisis de nuestra libertad y autonomía. Se trata de héroes y heroínas, dioses manes de la mexicanidad, varones arrancados de las páginas de Plutarco, matronas rivales de las mujeres de Esparta. México honró por medio del decreto del 19 de julio de 1823, promulgado el 23 del propio mes, entre otros patricios, al insurgente zacatecano Víctor Rosales, y en el propio decreto, en su artículo 10, a las mujeres, hijos y padres de los militares que hayan muerto y cuyos servicios obtengan del Supremo Poder Ejecutivo la declaración de buenos y meritorios, les asignará el mismo una pensión que disfrutarán conforme a los reglamentos del Montepío militar, guardando en esto el orden de preferencia que hasta aquí se ha observado por los parientes de los individuos del ejército. En el caso del epónimo insurgente Víctor Rosales, en 1823 ya no existían sus padres. Sus hermanos Francisco, Fulgencio y Vicente habían dado la vida por la patria en Cierne, y su hijo de 12 años, Timoteo Rosales Gordoa, había sido asesinado en Zacatecas el 26 de septiembre de 1813, cuando, herido, trataba de refugiarse en el regazo de su madre María Elena Gordoa de Rosales, y fue arrancado de sus brazos para que recibiera la descarga que le arrebató la vida. Timoteo había dejado su camastro hogareño ese día 26 a buen temprano, sabedor de que su padre, al frente de los insurgentes que le seguían, habría de atacar la plaza de Zacatecas en un intento audaz de derrotar a los realistas y librarla de su cautiverio. La desamparada María Elena, testigo del entusiasmo de su hijito por reunirse y aclamar a su padre, y mudo testigo de la muerte de su ser querido, al que no pudo proteger de la soldadesca que lo perseguía y le hirió antes de que llegara con ella, abandonó Zacatecas tras de la crispante escena y se refugió en el rancho de Beta Grande de la propia entidad zacatecana, donde, grávida, esperaba mitigar sus penas al lado de alguna familia de parientes o amigos. El viacrucis de la esposa y madre concluyó en Beta Grande el 19 de marzo de 1814, día en que, al dar a su hijito José, lo entregó a la custodia de María Ricarda Rosales, sobrina de don Víctor e hija de Fulgencio, el patriota muerto el 7 de noviembre de 1810, cuando el ejército del padre de la patria, don Miguel Hidalgo, se dispersó en San Jerónimo de Aculco. Fue María Ricarda la segunda madre del infortunado huérfano, y ambos, al ser descubiertos por las tropas del rey, llevados a las cárceles de la Inquisición de la Ciudad de México, de donde lograron fugarse 2 años después, mediante la ayuda generosa de algunas almas piadosas, conmovidas por tanto infortunio. A María Ricarda se le ocurrió trasladarse a tierras michoacanas, en donde con alternativas de triunfos y derrotas se sostenía el padre del pequeño, y cuando deambulaba por el sur de Guanajuato, escapando milagrosamente de sus perseguidores, se encontró con la noticia de la muerte de don Víctor ocurrida en la Campana, Tacámbaro, Michoacán, el 20 de mayo de 1817.
En su desesperación ante los golpes del destino, la sobrina y su primo de 3 años de edad se refugiaron en el fuerte de los Remedios o de San Gregorio, donde el padre Torres se defendió desde el 27 de agosto de 1817 al 1 de enero de 1818, y en donde María Ricarda encontró la muerte, quizás en las trincheras, o víctima de los excesos de los realistas al apoderarse de la evacuada fortaleza. José Rosales Gamboa, pese a su total desamparo, llegó a la mayoría de edad, vio a México independiente y soberano. Acreditó su orfandad ante el gobierno de la República y hay quien afirma que fue pensionado de acuerdo con los méritos de sus padres. Sotero Rosales, el quinto y último hermano del prócer zacatecano Víctor Rosales, también gozó de la libertad de México. Los Rosales, y en primer término María Elena Gamboa de Rosales, que animó a su esposo y a sus cuñados en su propósito de contribuir a la causa de la independencia, y cuyo sacudimiento doloroso hasta el paroxismo llena de lágrimas el corazón de la patria, anonadan la mexicanidad y dan lustre al patriotismo de los más avanzados países de la tierra.